Hola chicos, ¿qué tal? Soy el docente Diego Irigoyen y hoy vamos a desarrollar el tema uno de fisiología. Bienvenidos a fisiología. El primer tema trata de fisiología celular y transporte de membranas. Esto es algo que ya han visto en biología celular, pero vamos a tocarlo en una forma superficial y vamos a enfocar a los tipos de preguntas que se han desarrollado en bancos de ciclos pasados. Fisiología suele ser un curso muy tedioso para los alumnos de segundo ciclo, pero tiene que ver principalmente con la manera en la que lo estudian, porque no solamente es estudiar de memoria, sino también es estudiar comprendiendo las cosas. Y por eso vamos a tratar en esta clase de que nosotros nos vayamos comprendiendo los temas y no solo memorizando, más bien entendiendo cómo funciona, porque de eso trata la fisiología, el funcionamiento de las células o el funcionamiento de nuestro cuerpo. Bueno, comenzando con esto, primero tenemos que saber la fisiología celular. ¿La célula qué es? ¿Y qué nos sirve la célula? La célula no es más que la unidad fundamental del cuerpo. Nuestro cuerpo está compuesto por muchas células y estas células están encargadas de dar estructura y también tejido y órganos. Estas son las principales que va a dar la célula, ¿ya? Estructura de tejidos y órganos. Luego, también tenemos que saber de que nos sirve para transformar, ¿qué cosa? Los nutrientes a energía, porque nuestro cuerpo saca energía de los nutrientes. ¿Y en qué manera se expresa la energía? En ATP. ¿Y el ATP dónde se produce principalmente? En las mitocondrias. ¿Recuerdan cómo eran las mitocondrias? Ya, las mitocondrias estaban dentro de la célula, ¿no? Entonces, ahí se produce, en estas células. También nos sirven para dos tipos de controles. Un control en general para las funciones y para el control genético. Recordemos de que es importante tener un equilibrio total de todo nuestro cuerpo para que nosotros podamos hablar de correspondientes funciones. Y para ello tiene que estar en perfecto equilibrio toda la síntesis y degradación de sustancias. ¿Ok? Y el control genético está principalmente dado por la regulación de los cromosomas, del ADN, del ARN, y todo eso, ¿quién lo da? ¿Quién es el centro de control? El núcleo. ¿Ok? Bueno, siguiendo con esto, también es importante porque tiene funciones, y son funciones especializadas. Y las funciones especializadas, ¿quién las da? La dan los distintos componentes que tiene esta célula. Pero la célula tiene una estructura básica que nosotros tenemos que conocer. La célula se compone principalmente por cinco cosas. Primero, por agua. La célula está compuesta por agua, en aproximadamente 70 al 80%. ¿Y por qué? Porque todo en la célula está envuelto en agua. Todo está en agua. Las hormonas están en agua, están en líquido, todo eso. También tenemos proteínas. Las proteínas corresponden a un 10 a 20% aproximadamente, ¿ya chicos? Y estas proteínas se pueden clasificar en dos tipos. Pueden ser estructurales o pueden ser funcionales. Las estructurales dan soporte y también son conocidas como filiares, ¿ok? Y las funcionales tienen funciones específicas, como pueden ser las enzimas. Ya, bueno, con esto tenemos electrolitos. Los electrolitos principales que se encuentran son los siguientes. Potasio, que está muy abundante en el líquido intracelular. También encontramos magnesio, encontramos fósforo, encontramos sulfuro, encontramos sodio, cloro y encontramos calcio. El otro componente son los lípidos. Los lípidos también están presentes y los lípidos son aproximadamente el 2%, aumentando en los adipocitos. Eso es algo que tenemos que recordar muy bien.
Y también, como último componente, tenemos a quiénes. Tenemos a los carbohidratos, los carbos, los famosos azúcares. Estos carbohidratos están presentes en aproximadamente el 1% nomás, ¿ya? Pero va aumentando según el tipo de célula. El otro tipo de célula, por ejemplo, tenemos a las musculares. Las células musculares presentan 3% y las células del hígado, o sea, los hepatocitos, presentan hasta un 6%. Y esto es especializadamente de la forma en la que sirven. Pero recordemos de que la glucosa, los hidratos de carbono, los carbohidratos, van a estar disueltos en forma de glucosa en todo el líquido extracelular. Por ello es de que va a estar accesible para la célula. Y cuando lo necesitemos, también podemos extraerla de una serie de depósitos. Estos depósitos que tienen moléculas de glucosa por dentro se les llama glucógeno. El glucógeno, según lo necesitemos, va a poder ser utilizado. Y este glucógeno se transforma en glucosa. ¿Ok? Y esto es mediado por distintos procesos bioquímicos que lo van a estudiar en el curso de bioquímica. No lo vamos a entrar acá. Ya. Siguiendo con la clase, con la siguiente estructura, queremos hablar de los componentes que tiene la célula. La célula está compuesta principalmente por membrana plasmática, que vendría a ser una bicapa lipídica, y esta bicapa lipídica es la que le da protección a la célula. No cualquier sustancia puede entrar, porque es una capa lipídica. Y al ser lípidos, ¿qué hacen? Son impermeables a las sustancias hidrosolubles, pero permeables a las liposolubles. Esto es un punto que tenemos que tener bastante claro, porque va a ser clave para el transporte de membrana, que vamos a explicarlo un poco más adelante. Y también está compuesto por citoplasma. El citoplasma tiene 5 distintas organelas, como quieran llamar. Por ejemplo, tenemos, primero que todo, al retículo endoplasmático, que se divide en liso y en rugoso. Tenemos a las mitocondrias, también tenemos a los lisosomas, tenemos al aparato de Golgi, tenemos a los peroxisomas y tenemos al núcleo. ¿Ok? Miren, primero comenzaremos hablando de la membrana plasmática. La membrana plasmática, chicos, no es más que, como les había dicho, una bicapa lipídica. Y esta bicapa lipídica está compuesta por, en su mayoría, fosfolípidos, seguido de esfingolípidos y seguido de colesterol. Esta bicapa lipídica es elástica. Primera característica, elástica. Es fina y flexible. Tiene una medida aproximada de 7,5 a 10 nanómetros. Y acá tenemos un esquemita de cómo es. Pero no solo está compuesto de lípidos, como pueden ver. Los lípidos son estos. Acá podemos ver, esta es la estructura, es una bicapa lipídica. Está compuesto así, miren, miren. Si se dan cuenta, tenemos a los lípidos formando una barrera. A toda esta barrera se le conoce membrana plasmática. Pero si ven, dentro de todos estos lípidos, entre ellos, hay grandes estructuras. Y estas grandes estructuras son las proteínas, que se pueden clasificar en dos: proteínas integrales y en proteínas periféricas. Como su mismo nombre lo dice, integrales es que están integradas. Las integrales son estas, son las que atraviesan todo extremo, desde extra hasta intra. Y las periféricas netamente se encuentran en la superficie, ¿ok? Estas proteínas integrales suelen servir como canales, pueden servir como canales, alguna sustancia que es, podemos suponer, hidrosoluble y por ello no puede atravesar normalmente esta membrana, lo hace a través de estos conductos, que serían estas proteínas integrales. Y eso lo vamos a ver más adelante. Estas componen el 55% de la membrana plasmática. Este dato tenerlo en claro, porque puede venir en pregunta de examen. Ya ha venido antes. Tenemos a los hidratos de carbono, por último, en una composición mucho menor, de 3% aproximadamente. Y estos hidratos de carbono se agrupan en la membrana y forman el famoso glucocálix. El glucocálix, como la mayoría de hidratos de carbono, tiene una carga negativa. Esta carga negativa le va a dar una electronegatividad a la membrana. Esta electronegatividad
como cargas negativas se repelen, va a repeler a toda carga negativa y va a impedir que éstas pasen la membrana. Por ello es de que si tenemos una carga negativa acá, quiere atravesar y ¡pum! Lo repele, se va para afuera. ¿Ok? Luego vamos a lo segundo que queremos hablar, el retículo endoplasmático. El retículo endoplasmático ya estamos hablando un poco de lo que es las organelas en sí. Estas organelas se encuentran distribuidas dentro del citoplasma. Todo esto que está dentro de la membrana se le llama citoplasma. Y al líquido, a este líquido que está entre las organelas, se le conoce como citosol. Y el resto de componentes son las organelas. Entonces, ¿qué podemos sacar de conclusión? Que el citoplasma es igual a citosol más organelas. ¿Ok? Ahora hablaremos un poco de retículo endoplasmático como tal. Tenemos dos tipos, rugoso y liso. El rugoso es granular, tiene como una especie de gránulos. ¿Y quién le da esta apariencia? Son los ribosomas, ¿ok? Esto es una característica importante. Están los ribosomas. Y estos ribosomas tienen una función específica. ¿Su función cuál es? Sintetizar proteínas mediante un proceso que se le conoce como traducción. Es un proceso que ustedes ya conocen bien, en el cual el ARN mensajero pasa a proteínas. Acá no es necesario que recuerden paso a paso cómo se daba, simplemente qué le da a cada cosa. Que el ARN mensajero, mediante la traducción, se producen las proteínas. ¿Ya? Ahora, luego tenemos al retículo endoplasmático liso. El retículo endoplasmático liso no tiene ribosomas y su función se limita en la síntesis de lípidos, depurar metabolitos y también almacenar calcio en fibras musculares. ¿Ok? Ahora vamos a hablar de la siguiente organela, la segunda que sería el aparato de Golgi. El aparato de Golgi, como podemos ver acá, siempre está en proximidad al retículo. Siempre está en proximidad al retículo, porque la secuencia de transporte va así. Las cosas que se sintetizan en el retículo pasan al aparato de Golgi y luego son expulsadas por las vesículas de Golgi, que no son más que vesículas de transporte. ¿Ok? Y luego estas van a ir a diferentes destinos, dependiendo de la sustancia que implique en ello. Las funciones del aparato de Golgi son pregunta de examen. Cabe recalcar que todo subrayado con amarillo ha venido en exámenes y por ello es importante que les centren principal atención a ello. Miren, las funciones principales son cinco. La primera, modifica sustancias ya sintetizadas, es decir, sustancias que ya se sintetizaron en el retículo endoplasmático van a adquirir su forma final acá. Por ejemplo, entre estas sustancias tenemos al ácido hialurónico y al condroitin sulfato. Esto ha venido en examen, estos dos. Así que es importante que lo tengan presente. Luego, secreta vesículas de secreción, que son las vesículas que les expliqué que salían. Tienen la función de formar membranas, forman lisosomas primarios y forman carbohidratos. Los lisosomas primarios no son más que vesículas especializadas. ¿Especializadas en qué? En digerir, en digerir, porque los lisosomas corresponden ¿a qué? Y justo vamos a hablar de esto. Los lisosomas corresponden al aparato digestivo de la célula, ¿ok? Este aparato digestivo celular es el encargado de degradar distintas sustancias según lo necesitemos. Entre ellas, por ejemplo, tenemos a los nutrientes, a los lípidos, a ácidos grasos o a glicerol, a las proteínas, a aminoácidos y y a los carbohidratos, a glucosa. Esas son las principales funciones que tiene el lisosoma. Luego también tenemos que saber que el aparato de Golgi no es más que una estructura formada por distintas capas de vesículas. Son un montón de vesículas que están apiladas. Y por ello, cuando esta vesícula sale, está transportando algo. Cuando se llenaron ya, están transportando algo. Y se les conoce como vesículas de Golgi o vesículas de transporte. ¿Ok? Ahora vamos a hablar del citoesqueleto. El citoesqueleto. ¿Qué es el citoesqueleto, chicos? El citoesqueleto es como
La función de un esqueleto normal da soporte, da estructura, es el soporte estructural de la célula, ¿ok? Y hay tres principalmente componentes. Primero, de menor a mayor tamaño, los microfilamentos. Los microfilamentos miden aproximadamente de 3 a 7 nanómetros, a diferencia de los filamentos intermedios de 12 nanómetros y los microtúbulos de 25 nanómetros. Estos microfilamentos, sus funciones son mantener la forma, formar pseudópodos, la contracción y la actinimiosina. ¿Por qué? Mire, para que se haya dado una contracción, la contracción necesita de proteínas contráctiles. Estas proteínas contráctiles son la actina y la miosina, que se van a acercar y se van a separar. Y estas son las principales funciones que tienen. Luego tenemos a los microtúbulos. Los microtúbulos forman estructuras como las tubulinas, los cilios, los flagelos. Y su principal función es movilizar las vesículas de secreción. Y por último tenemos a los filamentos intermedios, que como su mismo nombre lo dice, son estructuras intermedias de tamaño intermedio entre los microfilamentos y los microtúbulos, ¿ok? Y entre ellos principalmente tenemos a la citoqueratina y la bimentina. Este citoesqueleto, no olvidar que son proteínas estructurales principalmente, ¿ya? Luego tenemos a los peroxisomas. Los peroxisomas tienen características muy similares, muy similares a los lisosomas. Estos peroxisomas, como los lisosomas, contienen enzimas para digerir, porque estos lisosomas eran el aparato digestivo de la célula, pero lo hacían mediante ¿qué? Mediante las lisosimas, ¿ok? Y tenían distintas funciones. Los lisosomas no solo se encargan de digerir nutrientes, no solo se encargan de, por así decirlo, de darle energía mediante esta digestión de nutrientes, sino que también son los encargados de un proceso denominado como autólisis. ¿Qué es la autólisis, chicos? La autólisis, lisis, que se rompe, o muerte, auto, de la propia célula. Se rompe la propia célula. ¿Y por qué? ¿Por qué se rompe? Por inactividad. Y por ejemplo, una utilidad clínica de esta autólisis mediada por los lisosomas, ¿cuál es? Por ejemplo, durante el parto, chicos, el útero crece mucho de tamaño, pero una vez ya se expulsó el niño, este útero tiene que volver a su tamaño normal. ¿Y de qué forma lo hace? Es porque estas células se van digiriendo poco a poco por los lisosomas. Este exceso de células se compensa por la digestión de los lisosomas. Entonces, ¿en qué también se encargan? Disminuir tamaño de órganos. ¿Ya? ¿Ya, chicos? Otra función que tienen los lisosomas también son bactericidas. Son bactericidas. Ven una bacteria, un organismo, ya que quiere atacar al cuerpo y son capaces de digerirlos. Y al digerirlos lo hacen mediante ¿qué? Porque tienen sustancias bactericidas. Bactericidas se encargan de matar a la bacteria y estas sustancias son la lisocima y la lisoferrina. ¿Ok? La lisocima, chicos, ¿de qué manera hace? Elimina a la membrana celular de la bacteria. Y la lisoferrina lo que hace es, esta se va a unir al hierro. Y como se une al hierro, va a quitarle su alimento a las bacterias. Porque estas bacterias normalmente se alimentan del hierro y van a necesitarlo para crecer. Pero si es que la lisoferrina viene y se une a su comida, es como si le quitara. Y la bacteria no va a tener un ambiente propio para crecer. Y si no crece, limita su crecimiento. Y posteriormente muere. Y un tercer mecanismo en el que lo hace es que proporciona un medio ácido. ¿Ok? Proporciona un medio ácido.
Y este medio ácido, chicos, es medio ácido con un pH aproximado de 5, que nosotros tenemos que conocer que el pH, como ya estudiaron en química, para que sea ácido tiene que ser menor de 7, ¿no? En un pH óptimo de 5, acá lo que va a pasar es que se activan las hidrolasas. Y las hidrolasas van a destrozar a la célula, destrozan a las bacterias, ¿ya? Y estos son los tres mecanismos bactericidas que tienen las lisosimas. Luego pasamos a los peroxisomas. Pero antes de pasar a los peroxisomas, podemos clasificar estos lisosomas. Los lisosomas son primarios o secundarios. Los primarios, como su mismo nombre lo dice, son derivados del aparato de Golgi. Son, por así decirlo, estructuras creadas a partir de vesículas del aparato de Golgi. Así que vamos a asociarlo con el aparato de Golgi. Y secundario es que están unidas a otro tipo de vesículas. Por ejemplo, los fagolisosomas y los autofagolisosomas. ¿Ok? Ya, chicos. Ahora vamos a hablar un poco de los peroxisomas. Los peroxisomas son físicamente similares a los lisosomas. Estos contienen, a su vez, oxidasas. Los lisosomas contenían, ¿qué cosa? Hidrolasas. ¿Ok? Luego, esto tiene dos importancias clínicas que actúan sobre el peróxido de hidrógeno, eliminando a los ceros. El peróxido de hidrógeno elimina los ceros, y luego tenemos otra actuación mediante las oxidasas y las catalasas. Las catalasas y las oxidasas juntas oxidan al alcohol. ¿Ok? Estas son las principales funciones de los peroxisomas. Y ahora vamos a pasar a hablar de las mitocondrias. Las mitocondrias es una de las organelas más importantes que tenemos. ¿Por qué razón? Porque es conocida también como el centro energético. Centro energético de la célula, ¿ok? Acá se produce el 95% de ATP, que es importante que lo sepamos, porque si bien produce una cantidad muy elevada, no lo produce todo completamente. Y por ello es de que si es que no hay mitocondrias, quitándolas a ellas, en un caso hipotético, aún tendremos ATP, pero solamente el 5% si es que no hay. ¿Ok, chicos? Luego, también, las mitocondrias van a tener una cantidad directamente proporcional con los requisitos de las células. Si nosotros estamos en células que necesitan bastante metabolismo aeróbico, necesitan bastante ATP, entonces va a haber bastantes mitocondrias, porque el ATP y las mitocondrias están relacionadas. La mayoría de procesos donde se forma el ATP están en las mitocondrias, ¿ok? Luego tenemos a las de la mitocondria. ¿Cómo está formada? Miren, chicos, acá tenemos a una mitocondria como tal, que está partida en cortes estratégicos, ¿ok? Y podemos ver su interior y su exterior. En el exterior, una membrana externa que la recubre totalmente. Luego tenemos también una membrana interna, entonces tiene dos membranas. El espacio entre estas dos membranas se le conoce como cámara externa, ¿ok? Entre estas dos membranas está la cámara externa. Y el espacio que está por dentro es la matriz. Pero miren, la membrana interna tiene una forma característica, que parece como si tuviera crestas, tiene invaginaciones, y a esta se le conoce como las crestas mitocondriales. Dentro de estas crestas mitocondriales es donde podemos encontrar principalmente enzimas de fosforilación oxidativa. Estas enzimas de fosforilación oxidativa van a ser las necesarias para que nosotros podamos producir ATP. Estas van a mediar el progreso y la producción del ATP. Así que sin estas enzimas no podríamos producir la cantidad óptima de ATP para que se lleven a cabo los distintos procesos de la célula. ¿Ok? Ya, chicos. Ahora vamos a hablar de lo que vendría a ser el uso del ATP. Porque si bien el ATP se produce, muy bonito, ¿no? Energía. Pero ¿para qué lo necesitamos? Lo necesitamos principalmente para tres cosas. Y estas tres cosas, ¿cuáles son? Para el transporte de membrana, ¿ok? Hay algunos transportes de membrana que necesitan ATP. Para la síntesis, la creación de distintos compuestos químicos, y también para el trabajo mecánico, para el trabajo mecánico. Y como trabajo mecánico, ¿a qué nos referimos? Por ejemplo, para el movimiento de algunas células, ¿ok?
Ahora, acá podemos verlo principalmente plasmado. Miren, chicos, el transporte de membrana. Hay distintos transportes que se les conoce como activos. Los transportes activos son así porque necesitan energía, necesitan estar activos de energía. Y esta energía proporcionada por quién? Por el ATP. Estos transportes son transportes en contra de gradiente. Miren, hagamos cuenta que este es el líquido extracelular, ¿verdad? Este es el líquido intracelular. Y en el líquido extracelular hay mucho sodio, como debemos saber. La mayor predominancia de carga positiva en el líquido extracelular es el sodio. Y dentro es el potasio. Y adentro no hay casi nada de sodio. Por lo general, el transporte siempre obedece a una gradiente. Si es que acá hay mayor cantidad de sodio, hay una mayor concentración, va a ir hacia el lugar donde hay una menor, o solo hay unas cuantas. Pero hay circunstancias en las que se tiene que ir al contrario, y para que se vaya al contrario, se necesita energía. Acá actúa el ATP para los transportes en contra de esta gradiente, ¿ok? Luego, se usa también para la síntesis de distintos compuestos químicos, como por ejemplo la síntesis de proteínas por parte de retículo endoplasmático. Acá también se utiliza ATP. Y luego también para distintos trabajos mecánicos, como puede ser una contracción muscular. Cuando se va a dar una contracción muscular, se necesita ATP también, energía, ¿ok? No voy a explicarlo a profundidad ahora cómo es el mecanismo de la contracción muscular, porque hay una semana específica, que es la semana 9, en la cual lo vamos a tocar muy a fondo. Pero para que lo sepan, interactúan la actina y la miocina y estas están pegadas, pero para que se peguen, para que haya esta contracción, tiene que intervenir una molécula de ATP. ¿Ok, chicos? Ya. Ahora vamos a hablar, uy, lo siento, de la otra organela, que es el núcleo. El núcleo, chicos, el núcleo. El núcleo es importante porque es el control, el centro de control, la torre de control, por así decirlo. Acá se almacena todo el código genético de las personas, el código el genético celular, lo siento. Bueno, acá este núcleo, como es una central, es el encargado de enviar distintos mensajes a la célula y dirige su destino. Dirige si es que crece, dirige si madura, si se replica o incluso si es que necesita la muerte, con procesos como la lisis o la autolisis, ¿ok? Luego también contiene a la cromatina. La cromatina, ¿qué es principalmente, chicos? La cromatina, la cromatina es un componente del núcleo y también otro componente es el ADN y los genes. Acá podemos verlo específicamente. Miren, tiene una membrana nuclear. Esta membrana nuclear tiene poros, tiene distintos poros que van a servir para la salida. ¿La salida de quién? De distintas sustancias. Dentro tenemos a la cromatina y un nucleolo. La cromatina es donde está contenida el ADN. Y el nucleolo no es más que una acumulación de ARN. La reproducción se da mediante mitosis. De una célula madre salen dos células hijas exactamente iguales. A eso se le denomina mitosis, ¿ok? También es importante que recuerden cómo es paso por paso, pero que tengan la noción de qué significa, ¿ok, chicos? Ahora, también es importante que sepamos esto, es lo que les había dicho. Para que haya una síntesis de proteínas, todo comienza primeramente en el núcleo. El ADN que está almacenado en la cromatina se va a transcribir y se transcribe en ARN. Luego el ARN se va a dividir y se va a convertir en ARN mensajero. Va a salir a través de los poros y va a ser transportado hacia los ribosomas. Y en los ribosomas es donde se da la traducción del ARN mensajero para tener como producto final a las proteínas. Y luego estas proteínas son expulsadas a donde va a ser su punto final, su punto de destino. Y pueden ser proteínas estructurales o pueden ser proteínas funcionales. ¿Ok? Luego tenemos acá también al movimiento celular. Las células se mueven y se mueven mediante dos movimientos principales, dos tipos, el amebiano y el ciliar. El movimiento bebiano, miren chicos, esta es una célula. Acá tenemos, por ejemplo, a distintas endocitosis que se están dando paralelamente, ¿ya? Se están dando paralelamente.
Y acá hay exocitosis, que se están expulsando. Endocitosis es que se introduce y exocitosis que se expulsa. Pero miren, acá tenemos toda la matriz extracelular, perdón, a toda la célula con con su citoplasma, y acá tenemos una prolongación del mismo, que se le conoce como pseudópodo. Este pseudópodo tiene receptores que se unen a la superficie, y esta unión de los receptores es lo que le da esa movilidad. Se van arrastrando, es un movimiento de arrastre, ¿ok? Porque conforme van avanzando, estas se empujan para acá, luego se sueltan y se adhieren, ¿ok? Y se adhieren. Luego, este movimiento es importante porque necesita lactina. Lactina es una proteína contráctil. ¿Y la actina qué hace? Le da la fuerza del movimiento. Si no hubiera actina, no hubiera fuerza de impulso y no se podrían impulsar estas células. ¿Es importante para qué? Para la quimiotaxis. ¿La quimiotaxis qué es? Recuerden, hay una célula que es quimiotáctica, ¿ya? Esta célula quimiotáctica envía señales, llama a sus amigos que vengan a ayudarla, ya sea porque necesita digerir algo, pongamos que este es un macrófago, ¿ok? Este es un macrófago, y necesita llamar a sus distintos amigos macrófagos, porque ha visto un blanco y quiere atacarlo, pero no puede con este solo, así que llama a los demás, digamos de que vas a responder o vas a ayudar a tu amigo. Este eres tú que estás yendo a ayudar a tu amigo. Y esta señal, esta atracción por un llamado, se le conoce como quimiotaxis. Y estas células, perdón, se transportan mediante este tipo de movimiento, el movimiento mediano. Por eso su principal de representantes son los leucocitos, en general, los fibroblastos, las células metastásicas y las células germinales. ¿Ok, chicos? Y el otro movimiento que tenemos, el otro tipo de movimiento, es el movimiento ciliar. Acá tenemos, por ejemplo, una estructura de un cilio. Tenemos a sus raíces, que se le conoce como raicilla. Tenemos al cuerpo basal. Todo esto es la membrana celular. Y tenemos a los filamentos. Acá tenemos a los distintos filamentos envueltos en una membrana. Y la membrana termina en forma de punta. A todo esto, desde la placa basal hasta la punta se le conoce como eje de cilio y para abajo es el cuerpo basal. ¿Ok? Ahora debemos saber algo. Tienen un aspecto de pelo, como pueden ver, parece un pelito que está parado. Mide aproximadamente de 2 a 4 micros y está formado por microtúbulos. Tienen un movimiento rápido y requiere de ATP. Es importante para el transporte. Acá tenemos un requerimiento más, ¿ok? Tipo de trabajo mecánico, ¿ok? Tiene dos tipos de golpes. Es un movimiento de latigazo. Acá tenemos un cilio en estado basal, por así decirlo, pero nunca lo vamos a encontrar así. Cuando quiere hacer un movimiento, tenemos la siguiente secuencia. Primero se va hacia atrás y luego, ¡pum!, regresa. Perdón, ¡pum!, tira hacia adelante. Y este movimiento, esta secuencia de tirar, es como si imagínense que estén azotando un látigo. Primero toma impulso y luego se regresa. Toma impulso rápidamente, y a este se le conoce como movimiento anterógrado, y regresa lentamente, y se le conoce como retrógrado. ¿Ok? A esta, a esta secuencia de movimientos. Este es un movimiento rápido y este es un movimiento lento. Acá, acá, en este plazo de movimiento anterógrado, es cuando se desplaza el líquido. O sea, ¿qué vamos a lograr? Que el líquido se desplace hacia donde se está dando el movimiento anterógrado. ¿Ok, chicos? Eso es lo que está pasando acá, principalmente. Luego tenemos al espermatozoide. El espermatozoide asemeja a un cilio, pero es un cilio grande. ¿Ok? Es como si fuese un cilio gigante. Ese es el espermatozoide, pero el espermatozoide tiene su colita. El espermatozoide básicamente es así. Esto es como si fuera su cilio, como si estuviera moviendo. Pero no, obviamente no es un cilio, sino que tiene una forma parecida. ¿Y dónde vamos a encontrar estos cilios? Están principalmente en dos lugares. Están
en las vías aéreas y están en las trompas uterinas. En las vías aéreas van a ayudar a que el moco sea trasladado desde la cavidad nasal hasta la faringe. ¿Y esto qué garantiza? Que el líquido y el moco que se está trasladando limpie todo este lugar. Y en las trompas uterinas, ¿qué pasa? Estos sirven para trasladar el óvulo desde, ¿desde dónde? Desde los ovarios hasta el útero como tal, ¿ok? Recuerden, esto es clave que recuerden. El movimiento anterógrado es el que manda. Si el movimiento anterógrado va hacia la izquierda, el líquido también va hacia la izquierda. Y si el movimiento anterógrado va hacia la derecha, el líquido va hacia la derecha. Por el contrario, pasa en el retrógrado. El retrógrado no tiene influencia sobre el líquido, no mueve nada, simplemente es una regresión para que todo vuelva a la normalidad. Entonces, si el movimiento retrógrado es hacia la derecha, es porque el líquido fue a la izquierda. Y si el movimiento retrógrado es a la izquierda, es porque el líquido fue a la derecha. Prácticamente lo contrario porque no tiene influencia. Este sí. ¿Ok? Ahora sí. Vamos a pasar a la segunda parte del primer tema. Esta segunda parte es el transporte de membrana. El transporte de membrana es importante porque nos ayuda a generar un estado de equilibrio entre el líquido intracelular y el líquido extracelular. ¿Ok? Chicos, es importante que tengamos esto en cuenta. Acá en esta imagen tratamos de básicamente resumir las concentraciones de cada uno de los electrolitos en el líquido extracelular y en el intracelular. Miren, en el extracelular, como pueden ver, hay mayor predominancia de sodio, mientras que en el intra, de potasio. El calcio en el extracelular, el magnesio en el intracelular, el cloro en el extracelular, el bicarbonato también en el extracelular, y así sucesivamente, que pueden verlo acá, en esta grafiquita. Las concentraciones las vamos a estudiar más a profundidad en la siguiente semana. Que no se desesperen, simplemente conozcan estos dos, que son el sodio y el potasio, que son importantes para esta clase. El sodio extracelular y potasio intracelular. Entre los tipos de transporte tenemos a la difusión simple. La difusión simple es esta, tiene dos tipos. O puede ser porque una sustancia liposoluble atraviesa libremente la membrana, como en el caso del oxígeno, del óxido nítrico, del CO2, lo atraviesa libremente. No hay ningún obstáculo. Difunden simplemente, sin ayuda de nada. Y tenemos a la difusión por canales. Estas proteínas de canales son los poros, ¿ok? Estos poros van a permitir el paso principalmente de quién? Del agua y de la urea. Esos son los dos tipos de difusión simple. Luego tenemos al otro tipo de difusión facilitada. La difusión facilitada, como su mismo nombre lo dice, es facilitada por alguien. Y acá comienza a ver el término de proteínas transportadoras. Son proteínas integrales. Recuerden que las integrales son que atraviesan desde el extra hasta el intra, toda la membrana, y estas van a servir como canales, ¿ok? Y van a ingresar. Son canales activados por algo. Lo pueden activar. ¿Quién? O lo puede activar voltaje o lo puede activar el ligando. Voltaje eléctrico, ¿ok? Y ligando, por ejemplo, los neurotransmisores. Esta es una diferencia entre la difusión simple por poros y una diferencia entre la difusión facilitada, que es por proteínas transportadoras, es que estos poros siempre están abiertos. Siempre están abiertos. Siempre va a poder entrar agua. Siempre, 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 siempre. Mientras que estos de proteínas transportadoras se abren o se cierran. Y depende de quién, del voltaje o del ligando. Están cerradas normalmente y si hay voltaje o hay un ligando, un otro neurotransmisor, ¡pum!, se abren y permiten la entrada de su respectivo componente, como puede ser el sodio, el potasio. Luego tenemos al transporte activo. El transporte activo se caracteriza ¿por qué? Por necesitar energía,
por necesitar ¿de quién? Del ATP, principalmente. El ATP en el transporte primario y en el transporte secundario es porque necesita de un gradiente iónico, pero dado principalmente ¿por qué? Por el sodio, ¿ya? ¿A qué se refiere con esto? Que aprovecha la energía generada por un transporte primario para que pueda funcionar. Chicos, a ver, ahora hablaremos detalladamente de cada uno de ellos. La difusión simple, como les había dicho, tiene factores que afectan la velocidad. Puede ir rápido o puede ir lento. Y eso va a depender de quién, de la cantidad de sustancia que haya, tanto en el líquido extracelular como en el líquido intracelular. Mientras más haya en el extracelular y menor hay acá, más rápido va a difundir, más rápido va a ser. La velocidad del movimiento cinético también depende de eso, del número de aberturas que haya. Por ejemplo, no es lo mismo si es que en una membrana hay 2 aberturas, a que en una membrana haya 5 aberturas. Si hay 5 aberturas, difunde más rápidamente. Si no, más lentamente. ¿Ok? Y del tamaño de las aberturas, del tamaño de los poros. Si es que los poros son muy chiquitos, algunas no van a pasar. Si es que son muy grandes, pasan de 2, puede ser. Son muy, muy grandes, pueden pasar incluso de 3, de 4, de 5 y pasan más rápido. Ok, chicos, también es importante eso. También quiero que sepan que como fundamento principal para el transporte a través de la membrana es esta palabrita de acá, la permeabilidad. Porque hay distintos grados de permeabilidad. Algunas membranas son más permeables, por así decirlo, al sodio y otras son impermeables al sodio. Las que son permeables al sodio, el sodio pasa, ¿no? Obviamente a través de un canal o algo. Pero si es que son impermeables, el sodio, por más que quiera, no va a pasar. ¿Ya? Eso es lo que me refiero con permeabilidad. Es importante que tengamos en cuenta esto. Luego tenemos 2 rutas posibles en la difusión simple que les había dicho. O puede ser difusión simple a ciegas, o como quieran llamarlo, difusión simple dada, porque no va a necesitar de nada más, difunden por la liposolubilidad, porque son liposolubles, entre ellos estos compuestos, oxígeno, nitrógeno, CO2 o hidróxido, o por canales acuosos, por poros, estos como el agua o la urea que les había mencionado. Luego tenemos a la difusión facilitada. La difusión facilitada, acá quiero que excluyamos a este tipo, que he puesto para comparar. La difusión por poros es difusión simple y la difusión facilitada es por canales. Ok, es lo que les había dicho. Acá los tubos están siempre abiertos, mientras que acá responden al potencial eléctrico si están por voltaje o responden al ligando, se abren o se cierran. Este potencial eléctrico genera cambios que llevan a una apertura o a un cierre, igual este de acá, a los neurotransmisores. Acá los poros tienen permeabilidad selectiva. ¿A qué me refiero? A de que no toda molécula va a pasar por estos poros. Hay algunas que pueden dar por tamaño, diámetro, carga iónica, si es negativo o positivo. ¿Ok? Eso es muy importante tener en cuenta esos 3. Luego tenemos, por ejemplo, que el transporte para el agua, los poros especializados para el agua, se les llama acuaporinas. Acuaporinas. Luego, hablando un poco de los canales que son activados por voltaje o por ligando respectivamente. Los canales de sodio y potasio, principalmente los de voltaje, ¿ya? Vamos a hablar de ellos. El canal de sodio, el canal de sodio se abre por un estímulo. Cuando el interior pierde negatividad. Cuando hay una despolarización. Cuando está iniciando. Cuando hay un potencial de acción. ¿El potencial de acción qué es, chicos? El potencial de acción es cuando le llega voltaje a la membrana y lo interior, que normalmente, para que lo
entiendan, miren, ahora tenemos una membrana, este es el líquido extracelular y este es el medio intracelular. Normalmente acá es negativo, muy negativo, muy negativo. Pero cuando le llega un potencial, esta negatividad se pierde y va a pasar a ser poco a poco positivo. Cuando se está perdiendo esta negatividad, ¿qué pasa? Se abren ¿quiénes? Se abren los canales de sodio. Y el sodio es de carga positiva. El sodio ingresa y hace más positivo el interior. Más positivo el interior. El sodio inicia el potencial de acción. Y esta positividad, este ambiente positivo en el interior, que no es normal, ¿qué hace? Hace otro estímulo. Y abre a quiénes? Abre, lo siento, abre a los famosos canales de potasio. ¿Para qué? Para que el potasio, que es carga positiva, salga al exterior. Y de esta manera, esto genere negatividad, que se vaya regresando toda la normalidad. Entonces, ¿cuál es su función? Finaliza el potencial de acción. ¿Ya, chicos? El potencial de acción consta de dos fases. La despolarización y la hiperpolarización. La despolarización, la despolarización es cuando el interior se hace positivo. Y la hiperpolarización, cuando el interior se hace negativo. ¿Ya? Es decir, para que lo entiendan, despolarización, cuando el interior que era negativo va hacia positivo. Y hiperpolarización, cuando de lo que está positivo pasa de nuevo a negativo. De la despolarización, ¿quién se encarga? El sodio. Y de la hiperpolarización, el potasio. ¿Ya? Es para que tengan en cuenta eso. Ya miren, chicos. Acá vamos a hablar del canal de sodio. El canal de sodio tiene una compuerta cerrada y una compuerta cuando está abierta. ¿Por qué se cierra o por qué está cerrada? Esto es lo que pasa normalmente. Por eso es que el sodio no ingresa. Digamos que le llegó un estímulo y este estímulo eléctrico genera una apertura de estos y estos ingresan. Ingresan y se pierde la negatividad. Y esta pérdida de negatividad hace que se abran más canales de sodio. Ingresa más sodio. Y hace que se vuelva todo más positivo el interior. Y eso es lo que pasa normalmente. Y cuando está muy positivo, ¿quién se abre? Se abren los de potasio. Y el potasio sale. Y como sale el potasio, todo se vuelve negativo nuevamente. Es lo que les había explicado. ¿Qué son estas carguitas de acá? En el interior del canal hay muchas cargas negativas. ¿Para qué? Para que solo entre el sodio. Estas cargas negativas le dan la selectividad, le dan la propiedad de que este sodio solo ingrese por el canal, que no entre más cargas. No es por el tamaño, chicos, no es por el tamaño. Porque, ¿qué pasa? Acá viene una molécula de cloro. El cloro es más chiquito que el sodio. El tamaño no va a importar, va a entrar, pero no lo hace. ¿Por qué? Porque miren, el cloro es negativo. Como hay cargas negativas adentro, cargas negativa con negativa, se repele. Entonces, ¿quiere entrar? ¡Pum! Sale, repelido. ¿Ok, chicos? Ya. Y el canal de potasio, ¿qué pasa con el canal de potasio? Se abre cuando el interior se vuelve positivo. ¿Y qué hace? Finaliza el potencial de acción llevándolo negativo nuevamente. ¿Ya? Ahora hablemos de la difusión facilitada. La difusión facilitada, chicos. La difusión facilitada. ¿Qué es? ¿Qué es la difusión facilitada? Es cuando, a diferencia de una liposolubilidad o de poritos, acá pasan a través de canales. Hay proteínas transportadoras. Y estas proteínas transportadoras, como les había dicho, pasan.
pasan. La molécula se une al punto de unión y logra acceder y se libera del punto de unión. ¿Ya, chicos? Y acá tenemos que tener en cuenta una cosita. Miren, si comparamos la velocidad de una difusión simple y la velocidad de una difusión facilitada, vamos a ver en cuenta en una gráfica que la velocidad de difusión simple puede aumentar infinitamente, mientras que la facilitada no. La facilitada llega a un tope. Y este tope que no puede superar se le conoce como velocidad máxima. La velocidad de difusión facilitada no supera nunca la velocidad máxima. Tiene un tope, tiene un techo, mientras que la difusión simple no. La difusión simple es más rebelde. Si quiere aumentar, aumenta. Y nadie lo controla. ¿Ok? Es importante que sepamos eso. Muy, muy importante. También hay una cosa que nosotros debemos saber, que hay factores que influyen en la velocidad de la difusión facilitada. ¿Y estos cuáles son? Ha venido en pregunta de examen. Son tres. La diferencia de concentraciones en el líquido extracelular y en el interior, también el potencial eléctrico, es decir, las cargas, y la diferencia de presiones. Ya chicos, miren, la diferencia de concentraciones es lo que les había dicho. Existe una gradiente de concentración, de donde hay más a donde hay menos. Siempre difunden esta gradiente. Luego tenemos un gradiente iónico. El gradiente iónico depende. Miren, para ejemplificarlo, acá en el lado izquierdo hay cargas negativas, en el derecho también. Están en igual concentración, a diferencia de arriba. Acá hay igual y acá hay igual. Pero ¿cuál es la diferencia? Que le pusimos una carga negativa a la izquierda y una carga positiva a la derecha. Iguales con iguales se alejan y opuestos se atraen. Entonces, la carga negativa va a repeler a todas las cargas negativas, mientras que las positivas los atraen. Y van a ir en esta gradiente iónica. ¿Ok? Izquierda-derecha. Y por último, una diferencia de presiones. ¿A qué se debe esto? De que va a ir desde un lugar de mayor presión a un lugar de menor presión. La presión siempre va a favorecer su salida. Y esto es importante que tengamos en cuenta en los capilares. Por ejemplo, en los vasitos arteriales, hay lo que se le llama como una presión hidrostática. Y la presión hidrostática empuja al líquido a que salga del vaso. Lo empuja a que salga. ¿Ya? Y eso es importante para la generación del edema, que vamos a hablarlo en la siguiente clase. Por el momento lo vamos a dejar en stand-by ahí. ¿Ya? Luego tenemos un distinto transporte, que se le conoce como la ósmosis. Normalmente el agua está en iguales concentraciones tanto en el extracelular como en el intracelular. Pero ¿qué pasa cuando hay concentraciones diferentes en ambos compartimentos? El agua se va a mover de un lado a otro para equilibrarlo. Y a este transporte de agua por una diferencia de concentraciones se le conoce como ósmosis. ¿Ok? Por ejemplo, miren, para ejemplificarlo acá. Tenemos agua en el lado izquierdo, pero tenemos una solución de cloruro de sodio en el lado derecho. En el izquierdo no hay concentración de solutos como tal, mientras que en el lado derecho sí, hay bastante. Entonces, ¿qué hace el agua? Se mueve por ósmosis, de un lugar de menor concentración a un lugar de mayor concentración, ¿ya? Y cuando hay diferencia de concentraciones, puede ocasionar dos tipos de afectaciones. Edema celular, si es que el agua ingresa a la célula en excesividad, o contracción celular, si el agua sale de la célula, ¿ya? Es decir, si el agua entra mucho, se hincha, si no, se desploma. Luego tenemos el último tipo de transporte, que es el transporte activo o contracorriente, o contragradiente, como queríamos decir. Como les expliqué, hay tres tipos de gradientes. Gradiente de concentración, gradiente eléctrico o gradiente de presiones. Cuando se desobedece esto, cualquiera de los tres, necesitas energía para hacerlo. Necesitas de un transporte activo. El transporte activo se divide en dos principalmente, en primario y en secundario.
Los puntos en común de ambos es que necesitan energía y las discrepancias, y también necesitan proteínas transportadoras, ¿ok? Las discrepancias son las fuentes de energía en los ejemplos como tal. ¿Por qué? Porque el primario obtiene la fuente de energía de el ATP, mientras que el secundario lo obtiene del transporte primario. Por eso se le llama secundario, porque depende de otra cosa. ¿Depende de quién? Del primario, ¿ya? Y depende del sodio, de una gradiente de sodio. Entonces vamos a hablar de estos. En cuanto a los ejemplos de transporte activo primario, tenemos, por ejemplo, a la bomba de sodio ATPasa. La bomba de sodio ATPasa, chicos, es una proteína transportadora peculiar que tiene 3 sitios de unión para sodio en el interior y 2 sitios de unión para potasio en el exterior. A raíz de eso es que se transportan 2 iones de potasio adentro y se sacan 3 de sodio hacia afuera. ¿Ya? La porción interior, que es esta parte de acá, tiene la función de ATPasa. Es decir, ¿qué hace? Tiene el ATP y lo degrada en ADP. Rompe el enlace de alta energía y le proporciona esta estimulación necesaria. Y ahí es cuando se transporta. Pero ¿cuándo inicia? ¿Cuándo inicia? Cuando se unieron esas 3 moléculas y estas 2 moléculas y se une el ATP. Esos 3 puntos determinan el inicio del transporte, ¿ya? Y es muy importante. ¿Para qué? Porque tiene 3 funciones. En primer lugar, regula el volumen celular porque bota 3 moléculas de sodio. En segunda, genera potencial negativo en el interior. Es decir, devuelve su negatividad al interior. ¿Por qué? Porque miren, si ambas se transportan carga positiva y carga positiva, recuerda que estás botando 2, perdón, estás metiendo 2 y botando 3. Entonces, adentro siempre va a quedar un valor de -1, ¿ya? Porque, como decimos, si es que metes 2, pero sacas 3, queda -1 adentro. Eso es lo que le da su general característica de ser electrógena. Es decir, crea electronegatividad, ¿ya? Y también sirve para transmitir impulsos nerviosos o musculares, ¿ya? Otro ejemplo son las bombas de calcio. En el músculo, por ejemplo, cuando se finaliza la contracción, el calcio que está dentro de todo el líquido intracelular tiene que salir, tiene que disminuir de ahí. ¿Y mediante qué lo hace? Mediante bombas de calcio. Pueden expulsar el calcio hacia afuera de la membrana o pueden meterlo al retículo sarcoplásmico, mediante la cerca o mediante las dependientes de calcio, ¿ya? O también hay otros tipos de transporte de calcio, los cuales meten, meten el calcio en las células, ¿ya? Para esto sirve principalmente. Luego tenemos a la bomba de hidrogeniones también. La bomba de hidrogeniones se encuentra principalmente, chicos, en las glándulas gástricas del estómago, en el estómago, en la túbulos distales del riñón y en los conductos corticales del riñón también. Y la función de estas bombas de hidrogeniones, por ejemplo, ¿cuáles son? Mantener la acidez estomacal. El hidrogenión, esta bomba, es importante para la síntesis de ácido clorhídrico en el estómago. ¿Y de qué manera? Miren, esta es la sangre, esta es la luz estomacal y este es un enterocito. Es la célula secretora gástrica. ¿Qué pasa? Acá hay un canal que transporta bicarbonato hacia afuera y cloro hacia adentro. Entra el cloro. Y el cloro
sale a la luz del estómago. El CO2 difunde libremente a través de la membrana porque es liposoluble y entra y se fusiona con el agua que ya estaba dentro de la célula. Y luego se separa mediante la anhidrasa carbónica, dejando los hidrogeniones. Y estos hidrogeniones salen mediante la bomba de hidrogeniones ATPasa, y acá se encuentran el cloro con los hidrogeniones y se forma ácido clorhídrico, ¿ya? Luego tenemos a los ejemplos de secundario, que son el cotransporte y el cotransporte. Como pueden ver, en el cotransporte quiere decir que se transportan junto al sodio desde el exterior hacia adentro en conjunto, ambos en la misma dirección, y de ellos tenemos, por ejemplo, a la glucosa y a los aminoácidos, ¿ya? Y el contratransporte simplemente significa que van en contra. También depende del sodio. El sodio va hacia adentro y la molécula sale, como por ejemplo el calcio. O también puede ser por hidrogeniones. El sodio entra y el hidrogenión sale. Son las dos principales. Y para culminar, tenemos, por ejemplo, a los transportes en masa. Si bien hay transporte o movimiento celular individual, los transportes en masa sirven principalmente, por ejemplo, la exocitosis y la endocitosis. Para hablar de ello, chicos, tenemos que saber que la exocitosis comprende a dos. Puede ser constitutiva o puede ser regulada, mientras que la endocitosis puede ser pinocitosis o puede ser fagocitosis. La pinocitosis sirve para macromoléculas. Son moléculas chiquitas, pero dentro de las chiquitas son grandes. Mientras que la fagocitosis sirve para partículas grandes, como pueden ser bacterias, ¿no? Para digerirlas. Por ello son las fagocitosis. ¿Ya? ¿Qué pasa en la pinocitosis? La endocitosis es todo lo que ingresa y la exocitosis es que sale de la célula, para que sepamos. En la pinocitosis, ¿qué pasa? Llegan estas macromoléculas y se unen a sus receptores en la membrana. Acá hay una proteína que son la creatina. La creatina lo que hace es envolver a estas moléculas con sus receptores, y acá tenemos a la actina y la miosina que generan la fuerza suficiente para que la vesícula se separe. Y así se forma la vesícula de pinocitosis. Y luego tenemos a la fagocitosis. La fagocitosis, por ejemplo, llegan las bacterias. Digamos que estas son bacterias, y acá, al contrario de lo otro, acá primero salen, se, se vagina la membrana y capta hacia afuera. Y luego estas ingresan y se invagina y se separa mediante un mismo proceso, que con quién son, con la actina y la miosina. Hasta acá es similar que la de acá, solo que acá sale a atrapar, mientras que acá simplemente ingresa. Acá sale y los captura. Luego ingresan, se fusionan con los lisosomas y se generan los fagolisosomas y se digieren. Los lisosomas digieren a todo esto. Por ejemplo, puede ser proteínas, digieren a proteínas, que quedan aminoácidos, o digieren a las bacterias y las eliminan, ¿ya? Y luego todo lo que no es eliminable, todo lo indigestible, por así decirlo, se le conoce como cuerpo residual. Y al cuerpo residual simplemente se excreta nuevamente de la célula, ¿ya? Y en cuanto a los procesos de exocitosis, dije que teníamos dos. Teníamos a la constitutiva y a la regulada. La constitutiva se da en todas las células y la regulada solamente en las secretoras, ¿ya? La secretora, como su mismo nombre es regulada, ¿regulada por quién? Puede ser por hormonas, puede ser por neurotransmisores, o puede ser simplemente en las células del páncreas, por ejemplo, las exocrinas, ¿no? Mientras que la constitutiva se encarga simplemente de expulsar moléculas, de controlar la regeneración, o también porque forman matriz extracelular poco a poco, ¿ya? Luego tenemos al último apartado de este tema. Sé que ha sido un poco largo, pero son bastantes temas, subtemas dentro de un tema amplio. Tenemos a la retroalimentación, chicos. La retroalimentación es el proceso de control del cuerpo. Es decir, tenemos dos tipos. Principalmente, la mayoría de todas es la retroalimentación negativa, que trata cuando algo está exagerantemente elevado, lo disminuimos, ¿ya? Es un control, ¿ya? Y tenemos tres principales componentes de la retroalimentación. La variable es lo que va a ser controlado, el sensor, lo que lo detecta, y el efector, quien lo controla.
Si la presión arterial está elevada, ¿quién lo detecta? Los vasoreceptores carotídeos. ¿Y quién es el que lo controla? El corazón y los vasos sanguíneos. ¿Ya? Y así posteriormente podemos ver en este cuadrito. La retroalimentación negativa es como yo les había dicho. Se opone al estímulo inicial. Si el estímulo inicial es un aumento, lo disminuimos. Y si el estímulo inicial es una disminución, lo aumentamos para tenerlo todo en equilibrio. Por ejemplo, acá tenemos un círculo, que son la temperatura aumentada y la temperatura disminuida. Si la temperatura está aumentada, se da el proceso de sudoración para disminuir la temperatura. Y si la temperatura está disminuida, se dan los escalofríos para aumentarla, es decir, se dan distintas contracciones. Y acá tenemos, por ejemplo, de la presión arterial, chicos. El valor de referencia es captado por quién. Llega la presión arterial, pongamos, está disminuida, lo captan los vasoreceptores, lo detectan, envían la señal de que está baja a los receptores que están en el bulbo raquídeo, al centro vasomotor, y este va a dar la respuesta. La respuesta es que estimulas al sistema nervioso simpático. ¿Este qué hace? La presión está baja. Vamos a hacer vasoconstricción. Vamos a elevar la resistencia. ¿Y qué hace? Hace que los vasos se contraigan. Y esto eleva la presión arterial. Porque recuerden, la presión arterial, esto es algo que no sepan, pero lo van a tener que aprender, y es mejor que lo aprendan ahorita, es gasto cardíaco por resistencia vascular periférica. ¿Ya? Y esta resistencia se eleva con vasoconstricción y se disminuye con vasodilatación. Para que sepan. ¿Ya? Si es que baja esta resistencia, baja la presión. Pero si es que aumenta, sube la presión. ¿Ya? Y eso es lo que estamos haciendo acá. Con la vasoconstricción, como estaba baja inicialmente, hacemos vasoconstricción, le elevamos y elevamos la presión. ¿Ya? Y luego tenemos otro tipo de retroalimentación, que es la positiva. La retroalimentación positiva casi siempre es mala. Es decir, es un círculo vicioso. Si es que hay un estímulo positivo, vamos a hacer más estímulos positivos, ¿ya? Y eso no siempre es bueno. Si es que hay estímulo negativo, hacemos más estímulos negativos. Y a eso se le reconoce como retroalimentación positiva. Y hay ocasiones en las que es buena, pero cuando es buena es porque forma parte de una retroalimentación negativa mayor, como en el caso de, por ejemplo, la coagulación. Digamos que nos estamos desangrando. Nuestro cuerpo hace que se forme un coágulo, ¿ya? Y dentro de este coágulo, para la formación de una coagulación, hay una cascada en la cual se activa, por ejemplo, primero una enzima, luego se activa otra, luego se activa otra, y así se forma el coágulo. Como pueden ver, es un proceso de retroalimentación positiva. ¿Por qué? Porque la activación de una enzima activó a la otra, esta activó a la otra, y esta activó a la otra, hasta que se forma el coágulo. Pero todo formaba parte de una retroalimentación negativa principal, porque el estímulo principal era ante un sangrado que ya no sangre, que cese el sangrado. ¿Ok? Luego tenemos, por ejemplo, a las hemorragias. Las hemorragias también. Cuando nosotros nos desangramos hasta 1 litro de sangre, puede haber un proceso de retroalimentación negativa que lo vuelve a la normalidad. Pasa la coagulación. Pero ¿qué pasa cuando ya nos excedemos a 2 litros de hemorragia? Cuando perdemos mucha sangre. Cuando perdemos mucha sangre, chicos, el volumen sanguíneo disminuye. Si disminuye el volumen sanguíneo, va a llegarle menos sangre a los músculos cardíacos, le llega menos sangre al corazón. Y si le llega menos sangre al corazón, ¿cómo vamos a contraerlo más rápido? Si no le llega sangre a los músculos, no van a funcionar. Entonces, si no funcionan estos músculos, a la larga va a llevar a la muerte. Y todo va a ser peor. ¿Ok, chicos? Y otro ejemplo de retroalimentación positiva, por ejemplo, es el momento del parto. ¿Qué pasa con el parto, chicos? Miren, el bebé, su cabecita crece y distiende el músculo. Distiende el músculo del cuello uterino. Si distiende el músculo del cuello, del útero, esto genera contracciones.
Estas contracciones liberan oxitocina. ¿Y la oxitocina qué hace? Que se contraiga más. Y así todo se repite hasta que nazca el bebé. ¿Ya? Otro ejemplo de retroalimentación positiva es, por ejemplo, el potencial de acción. Es lo que les había dicho, lo que les había explicado acá. Miren, cuando se activaba un canal de sodio, entraba la carga positiva, ¿no? Y esta misma carga positiva hacía que se aperturen más canales. Todo entraba y se volvía cada vez más y más positivo. Este potencial de acción, entonces también sería parte de una retroalimentación positiva. Y entonces, chicos, eso sería todo con respecto a la clase número 1 de fisiología celular y transporte de membrana. Muchas gracias, chicos.